Muy bien, en esta pregunta te piden cuál es la medida a seguir en este paciente. Este paciente, doctores, es un paciente que ya tiene válvula protésica, pero que está con anticoagulado con warfarina, ¿correcto? Muy bien, y acude por sangrado gingival, con un INR prolongado. Bueno, son datos importantes del caso clínico. Recuerda que la warfarina, doctores, es un anticoagulante oral, conocido como los ACOs, ¿ok? Anticoagulantes orales, muy bien. También es conocido como un cumarínico, ¿no es así? Muy bien, esta warfarina, doctores, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibir a la epóxido reductasa vitamina K, o sea, al EPOC, ¿correcto? O al B-Cor, mejor dicho, al B-Cor, ¿ya? Inhibe a ese nivel, mecanismo de acción. ¿Ok? Muy bien, el segundo dato que tienes que acordarte, además del mecanismo de acción, es, pues, doctores, ¿con qué lo controlo? Recuerden que la warfarina lo controlamos con el TPINR. Y para decir que está bien anticoagulado, en realidad depende de la patología de fondo por la cual estás anticoagulándolo. Pero en general, la mayoría es de 2 a 3, el INR. ¿Correcto? Entonces, ahí está el primer dato, que es el mecanismo de acción. Actúa a nivel del B-Cor, inhibiéndolo. 2, lo que se controla con el TPINR. Y idealmente el INR debe estar entre 2 y 3. Y el tercer dato que es, acordate cuál es el antídoto. El antídoto de la warfarina viene a ser vitamina K. ¿Correcto? Muy bien, en este caso, doctores, ¿cuál es su RAM más importante? Obviamente el sangrado. Y acá lo está teniendo, mira, sangrado gingival. Y además tiene un INR prolongado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, idealmente, en realidad va a depender del cuadro clínico. Pero lo ideal sería suspender la warfarina y administrarle su antídoto, que viene a ser la vitamina K. Por lo tanto, la clave sería la letra B. En esta pregunta, doctores, nos están pidiendo cuál es el nivel terapéutico a alcanzar en el INR para una adecuada anticoagulación. Correcto. Muy bien, ¿de quién estamos hablando? Puntos claves. Tratamiento con warfarina en un paciente que tiene arritmia cardíaca con pulso deficitario. Doctores, tú sabes por cardiología que pulso deficitario te hace pensar en qué? En fibrilación auricular. ¿Correcto? Fibrilación auricular. Entonces, un paciente con cardiopatía, mejor dicho, con una arritmia tipo fibrilación auricular, que está con anticoagulación, y está bien que esté con anticoagulación, tipo warfarina. Recuerden que la warfarina, doctores, es un tipo de ACO, es decir, ¿no? Que es un anticoagulante oral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es su mecanismo de acción, doctores? Inhibe a lo que es el B-Cor. ¿Correcto? Al B-Cor, al epóxido reductasa vitamina K dependiente. Recuerda, ¿quiénes son, datito, no te olvides, quiénes son los factores de coagulación procoagulantes vitamina K dependientes? 2, 7, 9 y 10. Justamente a ellos es lo que va a alterar la inhibición del B-Cor. ¿Ok? Doctor, ¿cómo lo controlo? El otro dato que debes acordarte, lo controlo con el TPINR. Y para decir, en la gran mayoría de casos, no en todos, en la gran mayoría es que el INR tiene que estar entre 2 y 3 para decir que está bien anticoagulado o adecuadamente anticoagulado. ¿Correcto? ¿Qué, doctor? ¿Depende de la patología? Sí. Por ejemplo, mira acá. En este cuadro, doctores del UpToDate, están viendo, doctores, que depende de la patología. Por ejemplo, aquellas patologías cardíacas. Por ejemplo, en un infarto de miocardio con trombo en el ventrículo izquierdo, o alto riesgo de trombo en el ventrículo izquierdo, o una fibrilación auricular, como es el caso clínico, o aleteo auricular, miocardiopatía de estrés, o un ictus o accidente isquémico transitorio, o trombo ventricular izquierdo. En estos casos, mira, el rango objetivo viene a ser el rango objetivo 2 a 3. Y acá incluso te dicen las duraciones. En nuestro caso clínico, nos están diciendo un paciente que tiene, pues, doctores, una fibrilación auricular, ¿correcto? Y idealmente tiene que estar entre 2 y 3 y tratamiento indefinido. Eso lo ves en cardiología, ¿ok? ¿Qué, doctor? ¿El INR objetivo varía de acuerdo a la patología? Sí, varía. Pero en la mayoría de los casos es de 2 a 3, ¿correcto? Si te preguntan, ¿ya? Muy bien. Entonces, si regresamos acá, no te olvides que el control... ¿y cuál es su antídoto? Su antídoto, no te olvides que viene a ser la famosa vitamina K.
¿correcto? Son los datos que debes acordarte de la famosa warfarina, un cumarínico. Por lo tanto, la clave ¿cuál sería? 2 a 3, es decir, la letra A. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, te están pidiendo cuál de las siguientes pruebas mide la actividad del anticoagulante. Correcto. Vamos a ver. Tratamiento con dicumarínicos. El único dato importante. Dicumarínico, doctores, es igual a decir warfarina. ¿Ok? Muy bien. Entonces te están hablando acá de la warfarina. ¿Qué debes acordarte de la warfarina? Que es un anticoagulante oral. ¿Qué más? Su mecanismo de acción. Actúa inhibiendo al B-Cor, es decir, a la epoxidorreductasa vitamina K dependiente. ¿Cómo lo controlo? Con el TP-INR. Y en la mayoría de los casos, para decir que está adecuadamente anticoagulado, tiene que estar entre 2 y 3. Su antídoto, recuerda que es la vitamina K. Esos son los datos que debes acordarte de la warfarina, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cuál mide la actividad de este anticoagulante warfarina? Mide con el TP-INR, tiempo de protrombina. Por lo tanto, la clave sería la letra A. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, nos piden cuál es el recuento absoluto de neutrófilos en milímetros cúbicos, ¿correcto? Muy bien, para eso debemos saber, doctores, porque nos dan normalmente en porcentajes, ¿ok? Debemos saber cuánto es el valor de leucocitos totales, es 10.000. Ya, ¿y cuántos neutrófilos segmentados hay y cuántos neutrófilos bastones hay? En este caso, 35 más 5 sería 40%. Y el 40% de 10.000, obviamente, doctores, viene a ser 4 de 10, ¿correcto? Por lo tanto, sería 4.000. ¿Te das cuenta? Recuerda, ahí tenemos los neutrófilos y los callados o bastones, también llamado, ¿correcto? Que son los inmaduros, ¿ya? Los neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides que neutrofilia es más de 7.500 y neutropenia es menos de 1.500. No te olvides eso. Más de 7.500 neutrofilia y menos de 1.500 neutropenia. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, te piden ¿qué examen ayudaría a precisar el tipo de anemia? Veamos. Si me están hablando de anemia, busquemos a la hemoglobina. Ok, en este caso 10.7. Definitivamente estamos ante una anemia. Ok. Recuerden, doctores, que por cierto, la anemia se define por una disminución del valor de hemoglobina. ¿Correcto? Muy bien. Si hablamos de adulto, ¿ya? Cuando es, pues, doctores, una mujer con gestación, ¿ok? Esa mujer con gestación diremos que está en anemia cuando es menos de 11, ¿ok? Mujer, doctores, ¿ya? Sin gestación, no gestante, mayor o igual a 15 años, diremos que está en anemia cuando es menor de 12, ¿ok? Y varones, ¿ok? Mayor o igual a 15 años, igual, menor de 13. Si te das cuenta es 11, 12 y 13. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Ahora, claro, datito, ten cuidado en la gestante. Si bien en general es menos de 11, te habrán dicho en obstetricia que también depende del trimestre del embarazo.
Si estamos en el primer trimestre o tercer trimestre, menos de 11. Pero si estamos en el segundo trimestre, menos de 10.5. Ten cuidado con eso, ¿ok? Por la hemodilución que ocurre justamente en el segundo trimestre, ¿ya? Muy bien. Bueno, estamos frente a una anemia. En este caso hay anemia. Perfecto. Por lo tanto, veamos el BCM. Ahora, tú sabes que el BCM te va a decir pues si es microcítica, normocítica o macrocítica. Y el BCM normal es de 80 a 100. Por lo tanto, si está menos de 80, es una anemia microcítica. Listo, con eso ya sale la clave. Es una anemia microcítica. ¿Ok? Veamos. Ahora, el decirme lo que está en amarillo, cansancio con el esfuerzo, apoya a decir que es anemia. Al decirme que leucocitos está en 8000, está normal. Y plaquetas 315, está normal. O sea, esto solamente es una anemia microcítica. ¿Correcto? Ahora, ¿qué examen habría para precisar? Recuerden que la causa más frecuente o el tipo más frecuente de anemia es la anemia ferropénica. Y esa es justamente microcítica. Ah, entonces debe ser esa la cual me están hablando. Listo. Ahora, para hablar de anemia ferropénica, el mejor examen que se suele pedir en la consulta es ver los depósitos. Y hay dos formas de depósitos. Ferritina en la sangre, a nivel sérico, y la hemosiderina en los tejidos. Obviamente no le voy a hacer una biopsia para ver la hemosiderina. Por lo tanto, voy a preferir ferritina a nivel sérico. Entonces, ¿cuál sería la mejor clave? Ferritina. ¿Correcto? Para ver justamente esa falta de hierro que tiene el paciente. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta me piden la prueba diagnóstica a nivel sérico para precisar o confirmar mi diagnóstico. Me están hablando de qué? De una anemia ferropénica. Doctores, la anemia ferropénica es una anemia por deficiencia de hierro, ¿correcto? Entonces hay que buscar esa deficiencia que tiene el paciente. ¿Y cuál es la mejor, doctores? Buscar los depósitos. Hay dos maneras de buscar depósitos. Ferritina en la sangre y hemosiderina en los tejidos. La ferritina es a nivel sérico en la sangre con una muestra muy fácil. En cambio la hemosiderina es sacando una biopsia, una muestra de tejido. No voy a hacer eso. Por lo tanto voy a preferir estudiar la ferritina. ¿Correcto? Entonces la mejor clave ¿cuál sería? La letra A. Ferritina. Por cierto, ¿y cómo estará el índice? La ferritina tiene que estar bajo, obvio. Ya, ¿cómo estará el índice de saturación de la hemoglobina? Doctores, en realidad índice de saturación de hemoglobina no es índice de saturación de transferrina, ¿correcto? Bueno, entonces capacidad total de saturación, ahora sí, la capacidad que tiene la transferrina de llenarse, eso es el famoso TIPC, ¿ya? El famoso TIPC, por las siglas en inglés. Y este, doctores, debe estar aumentado porque está más vacío la transferrina, ¿correcto? Muy bien. Bueno, la clave sería la letra A. Los reticulocitos recuerda pues que tienen que estar disminuidos, ¿ya? Y que justamente esta es una prueba que pedimos para ver la respuesta al tratamiento en anemia ferropénica, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Que se va a elevar al segundo o tercer día y viene elevado entre el día 5 y día 10, ¿ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, me están diciendo cuál es el diagnóstico más probable, ¿ok? Este es un paciente que tiene hemoglobina baja, o sea, anemia, y que es microcítica hipocrómica. Doctores, recuerden que las causas de anemia microcítica y que a la vez son hipocrómicas son pues anemia ferropénica, son talasemias, ¿ok? Es anemia sideroblástica, ¿correcto? Y por ahí puede haber, no, pero que a la vez son hipocrómicas, puede ser ahí la intoxicación por plomo, ¿correcto? Entonces, si son anemia microcíticas hipocrómicas, anemia ferropénica,
sideroblástica, talasemia y la intoxicación por plomo. ¿Correcto? Ya, obviamente de lejos la anemia ferropénica es la más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Y en este caso, doctores, al decirme pues estos datos, lo más probable es que sea una anemia ferropénica. Por lo tanto, la clave sería la letra B. Para decirme talasemia me hubiera dicho otras cosas más. Me hubiera dicho hemólisis, me hubiera dicho pues alteraciones en la carita, la cara de ardilla, no te olvides, ¿correcto? Cráneo en cepillo, nada de eso me comenta. Deficiencia de folato no puede ser porque eso te lleva a anemia macrocítica más bien. Y anemia drepanocítica es un tipo de anemia hemolítica, doctores que me hubieran dicho pues que tiene hematíes en forma semilunar en un paciente con ascendencia afroamericana. Nada de eso me comentan. ¿Ok? Entonces es una anemia ferropénica. Lo que está en amarillo, doctores, simplemente me apoya porque es clínica de anemia ferropénica. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta, doctor, nos piden cuál es la primera posibilidad la primera posibilidad es una anemia de qué tipo. Me preguntan qué tipo de anemia es. Veamos. Dice que tiene microcitosis e hipocromía. Bueno, entonces una anemia, ¿no? Una anemia microcítica hipocrómica. Las causas de anemia microcítica hipocrómica son anemia ferropénica, anemia sideroblástica, por ejemplo, anemia talasemias y la intoxicación por plomo. De lejos, la más frecuente es anemia ferropénica. Y al decirme niveles bajos de ferritina, definitivamente me está apoyando a que es, o me está confirmando que es una anemia ferropénica. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Lo que está en amarillo solamente me está apoyando, porque me dice cansancio y sentir latido, o sea, la taquicardia, esa es clínica de anemia. Leve palidez también es clínica de anemia. No me ayudan o no me confirman el diagnóstico, simplemente me están apoyando que hay una anemia. ¿Ok? Muy bien. La esferocítica, recuerda que eso es un tipo de anemia hemolítica, ¿no? La esferotosis hereditaria, para eso me hubieran dicho más cosas, hemólisis. La deficiencia de B12 no puede ser porque se va con macrocitosis, al igual que los folatos, también va con macrocitosis. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, me piden el tipo de anemia. ¿Correcto? Veamos. Hemoglobina disminuida, ok, me está diciendo que es una anemia, que hay presente una anemia. Microcítica significa que el BCM está bajo, ¿no? ¿Cuánto? Menos de 80, acá me lo dice también. Y la ferritina sérica está disminuida, ya está. Doctores, anemia microcítica. Dentro de las microcíticas y que además son hipocrómicas, anemia ferropénica, sideroblástica, la intoxicación por plomo, para ser más exactos, talasemias, ¿ok? Pero que me digan ferritina sérica disminuida, ya me está diciendo que es una ferropénica, ¿correcto? Por lo tanto, es una anemia ferropénica. Letra E, ¿ok? Anemia por enfermedad crónica, doctores, más bien la ferritina estaría elevada, ¿ya? Porque es un marcador de inflamación, recuérdate. Megaloblástica no puede ser porque esa es macrocítica. Hemolítica, me hubieran dicho ictericia, esplenomegalia, o sea, la triada, ¿no? Anemia, esplenomegalia, ictericia. Nada de eso me han dicho. Falciforme tampoco, me hubieran hablado de hemólisis en un paciente, pues, afroamericano, ¿correcto? Con hematíes en forma semilunar, nada de eso me comenta. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, la clave sería ferropénica.
En esta pregunta, doctor, me piden cuál es el tipo de anemia más probable. ¿Ok? Veamos. La hemoglobina, ¿dónde está? Ahí está. Hematocrito de 21. Entre 3 más o menos sería 7. Es una anemia. Que además el BCM está bajo, menos de 80. Y el HCM también está bajo. Por lo tanto, es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Correcto? Muy bien. Y ahí tenemos la ferropénica, sideroblástica, intoxicación por plomo, talasemias. ¿Correcto? Anemia microcíticas hipocrómicas. De lejos la más frecuente es ferropénica, ¿ya? Y al decirme que su RDB doble, o sea, su amplitud de distribución eritrocitaria, o índice de anestocitosis también llamado, está elevado, mira, está en 21, está elevado, normalmente menos de 12 o menos de 15, ¿no? Entonces, como está elevado, hay que pensar en carenciales. Y de las que te he mencionado, ¿cuáles son carenciales? La anemia ferropénica, pues, ¿correcto? Muy bien, entonces estamos ante una anemia más probablemente ferropénica, ¿ya? Lo que está en amarillo me está apoyando el diagnóstico porque es clínica de anemia nada más. Pero al decirme creatinina de 1.6, te dice que está en falla renal, ¿correcto? Por eso probablemente algunos se van a confundir y van a querer marcar insuficiencia crónica, pero estaría mal. ¿Por qué? Porque normalmente la insuficiencia renal crónica, que te lleva anemia por deficiencia de eritropoyetina, ¿ok? Te lleva una anemia normocítica normocrómica. Y este no es el caso. Entonces, lo que está en rojo es un distractor, ¿ya? O un confusor, para ser más exactos. Por lo tanto, es una anemia ferropénica. No puede ser perniciosa porque perniciosa es una causa de anemia megaloblástica, por lo tanto iría con macrocitosis. No es. Refractaria, nada que ver. Aplásica, no, pues para aplásica me hubiera dicho leucopenia, plaquetopenia, ¿correcto? Nada de eso me comenta. Por lo tanto, es una anemia ferropénica. En esta pregunta me dicen la actitud más adecuada con respecto a la anemia, ¿cuál sería? Veamos. Dice que es un paciente que está haciendo un cuadro de Zika y que de base tiene su anemia. Y anemia importante, de 8. Ah, ya pues. Lo que ha pasado, doctores, es que este paciente, debido a esa anemia, baja los niveles de hemoglobina, baja la capacidad de llevar oxígeno a los tejidos, incluyendo el miocardio, y por eso desencadenó su Zika, su cardiopatía isquémica. Por lo tanto, en esos casos, ante una anemia sintomática aguda, ¿sí? Hay que darle pues transfusión de Matías, ¿correcto? Por eso la clave sería la letra C, transfundirlo, ¿ok? Sangre total no, pues, eso generalmente ya no se usa tanto, pero se utilizaría en cuadros muy de trauma de repente. Acá sería transfusión de Matías para mejorar esa hemoglobina, ¿correcto? Muy bien. No le vas a dar hierro, pues no vas a esperar, pues es un cuadro súbito, ¿ok? Eritropoyetina tampoco, no es el problema es que le falta sangre, le falta hematíes, ¿ok? Muy bien. Actitud expectante, nada que ver, para que se siga infartando. No, nada que ver, ¿ok? La clave es la letra C. En esta pregunta, doctores, te dicen, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Veamos, es una anemia, definitivamente, y que además es microcítica, o sea, su BCM está a menos de 80. Un BCM menos de 80 fentolitros. Pero está asintomático. Ah, ya pues, si es una anemia microcítica, yo pienso por estos dos, lo más frecuente es que sea una anemia ferropénica. Y como está asintomático, tranquilamente lo que hago, puedo esperar. Hay que darle su hierro entonces. Hierro por vía oral. Letra D. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Recuerda que por lo que es adulto, 150 miligramos al día de hierro fundamental. ¿Ok? O elemental, discúlpame. Elemental. ¿Ya?
Muy bien. Vitamina K, nada que ver. B12 no, ni ácido fólico porque no es macrocítica, ¿ya? Tampoco acá porque no es macrocítica. Muy bien. En esta pregunta, doctor, me piden cuál es la dosis recomendada de hierro elemental, ¿no? Por miligramos por kilo por día. Ok, estamos frente a una anemia ferropénica. Todo lo demás es por gusto, ¿ok? Acá simplemente te están diciendo anemia ferropénica y cuál es la dosis. Pero ¿quién? En un niño, en lactante. Eso también tiene que estar en verde, ¿ok? Es un lactante. Es dato importante, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la dosis, doctor? Correcto. Miren, en general, la dosis en general, doctores, es 3 a 5 miligramos por kilo por día. De hierro elemental, por favor. Hierro elemental, ¿ya? Pero según la guía nacional, ¿correcto? Dice lo siguiente. Si es menor de 6 meses, pregúntate, ¿es pretérmino? Claro, si es pretérmino y o prematuro, o si es a término con peso adecuado. Pregúntate eso, ¿ya? ¿Cuánto le vas a dar acá? Acá le voy a dar 4 miligramos por kilo por día y acá 3 miligramos por kilo por día. Si te das cuenta está dentro de rango, ¿ok? Muy bien. Y eso le vas a dar por 6 meses, por 6 meses, ¿ok? Ahora, si tiene entre 6 meses y 11 años, dice que le vas a dar a 3 miligramos por kilo por día, también por 6 meses. Y si tiene 12 a 17 años, ya sea mujer, varón, ¿ok? Le vas a dar 120 miligramos de hierro elemental, ¿correcto? Muy bien, por 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Aquel 4, 3 y 3 es miligramos por kilo por día, por si acaso, ¿ya? Bueno, así dice la guía, ¿ya? Entonces, en este caso, si vemos lactante, no me dice, y dice prematuro, ¿no? Mira, prematuro. A ver, lactante y prematuro. Entonces sería, lactante digamos que es menor de 6 meses, prematuro sería 4. No habría clave si te das cuenta. Entonces me están preguntando sobre el rango en general, que es 3 a 5 miligramos por kilo por día. Por eso la mejor clave es la letra D. ¿Ok? Muy bien. Listo, te adaptas a la pregunta, por favor. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta me dicen cuál es el tratamiento inmediato más adecuado. Veamos. Hay una anemia, hay reticulocitosis. Correcto. Anemia con reticulocitosis. Yo ya pienso ya en una anemia hemolítica. Al decirme CUMS directo positivo, me dice que es una anemia hemolítica autoinmune. Y dentro de las autoinmunes tú sabes que la más frecuente de anticuerpos calientes. Pero también hay otras que es crioaglutininas, que se debe a la exposición al frío. Y en este caso hay acrocianosis cuando se expone al frío. Es una anemia hemolítica autoinmune por crioaglutininas. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, en estos casos, doctores, al decirme pues la ictericia me apoya, ¿no? Me dice también que es una anemia hemolítica, ¿ya? Lo que está en amarillo simplemente me está apoyando nada más. Bueno, es una anemia hemolítica autoinmune, lo sabemos. ¿Cuál sería el tratamiento? Doctores, en realidad, para el caliente, de primera línea corticoides, ¿ok? Segundo puesto, rituximab, ¿ya? Muy bien. Y luego inmunosupresores. Pero si es de anticuerpo frío, o bueno, de crioaglutininas, no suelen responder a los corticoides, pero no quiere decir que no puedas probarlos.
Por eso, acá en esta pregunta, la mejor clave sería glucocorticoide. Yo sé que es dudoso, lo voy a poner como un dudareme, es dudoso, ¿ya? ¿Por qué, doctor? Porque en realidad no suelen responder. Y acá ya me están dando clínica de creolutininas. Pero bueno, es la mejor clave, no hay otra, ¿ya? Muy bien, por eso la clave sería la letra A, ¿ok? Muy bien. En esta pregunta, ¿cuál es el tipo de anemia más probable? Te dice. Ok, veamos. Ok, es un paciente que tiene, es una pregunta de hematología que tiene esto, dolores óseos. Doctores, mi recomendación, cuando tú estás frente a una pregunta de hematología, sabes que es una pregunta de hematología, y te dicen dolor óseo, dolor de espalda, dolor de extremidades, por favor, quiero que te preguntes ahí la edad. Si es niño, adolescente, joven o si es adulto, anciano. Si es niño, adolescente, joven, ahí quiero que pienses por favor en anemias hemolíticas, principalmente las congénitas, y en leucemia aguda. Leucemia principalmente aguda. En cambio, si es adulto, anciano, ahí piensa por favor en mieloma múltiple y en leucemia. Así vas a pensarlo, ¿correcto? En este caso me dice dolor óseo, correcto. ¿Qué edad tiene, doctor? Lo voy a poner en verde también. ¿Qué edad tiene? 16 años. Ah, ya. Voy a pensar en anemia hemolíticas y segundo puesto leucemia, principalmente aguda. Veamos. Me están diciendo solamente anemia, ¿ok? Y esplenomegalia. Ah, ya. Yo pienso ahí en anemia hemolítica. Y al decirme, y principalmente congénitas, raza negra, ¿cuál crees que sea? ¿Cuál es la anemia hemolítica que tiene ascendencia afroamericana? La drepanocitosis. ¿Correcto? Por lo tanto, doctores, mi mejor clave sería drepanocitosis. Letra C. ¿Te das cuenta? Muy bien. Paraplásica no puede ser porque no iría con esplenomegalia. Iría más que todo con pancitopenia, que nada de eso te comentan. Perniciosa tampoco, porque me hubieran dicho ahí, para perniciosa un tipo de anemia megaloblástica, o sea, con pancitopenia, polisegmentación de neutrófilos, clínica neurológica, eso me hubiera dicho. Déficit de folato tampoco, porque no es megaloblástica, y ferropénica no puede ser, pues porque la ferropénica no va con esplenomegalia, ¿ok? Y dolor óseo menos tampoco. Muy bien, la clave letra C. En esta pregunta me piden, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Veamos. Al decirme pálido y disnea, esto, doctores, viene a ser clínica de anemia. ¿Ok? Clínica de anemia. ¿Ok? Clínica de anemia que se presenta de la nada aparentemente en un paciente con raza afroamericana. Ahí yo pienso al toque en una anemia hemolítica tipo drepanocitosis. La drepanocitosis recuerda que es un tipo de anemia hemolítica del tipo de las hemoglobinopatías cualitativas, ¿correcto? El problema es que hay una hemoglobina, no hay hemoglobina A1, es reemplazada más bien por la hemoglobina S, ¿correcto? Y luego, doctores, estas harán que se forme el hematíe de una forma bicóncava, pase a ser una forma falciforme, ¿ya? Ahora, esas te van a generar crisis vasoclusivas, generalmente cuando este paciente se expone a situaciones de hipoxia, situaciones de estrés, como por ejemplo viajar a la sierra. Por lo tanto, doctores, estamos ante una drepanocitosis o anemia falciforme. Letra A. ¿Ok? No puede ser megaloblástica, nada de megaloblastosis me han comentado. ¿Ok?
Leucemia tampoco parece. Anemia hemolítica autoinmune, me tienen que decir CUMS positivo, nada de eso. Anemia refractaria, nada que ver. ¿Ok? En esta pregunta, ¿cuál es el tipo de cálculo más probable en este caso? Te dicen, ¿no? Muy bien. A ver, los cálculos, doctores, en la vía biliar principal generalmente no son debidos a colesterol, generalmente son pigmentarios. Y en este caso, pigmentarios negros cuando son por hemólisis. Pregunta directa, ¿ok? Muy bien. Muy bien, en esta pregunta me piden, ¿el diagnóstico más probable es anemia por? Ok, doctores, veamos, al decirme palidez marcada, eso es, me dice que es una anemia. Correcto, ya, es una anemia. Al decirme aumento de bilirrubinas a predominio indirecto y reticulocitos también elevados, me dice que es una anemia hemolítica. Disminución de aptolobina también me apoya que es hemolítica. Entonces, hasta ahí es una anemia hemolítica. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Trastorno medular primario? No, pues sería aplasia medular. Insuficiencia renal crónica, eso me lleva a anemia normocítica normocrómica, nada de eso. Deficiencia nutricional me puede llevar a una anemia, por ejemplo, ferropénica o megaloblástica. Nada de eso. Hemólisis sería la clave, ¿no? Letra A. Muy bien. En esta pregunta, doctor, me piden el diagnóstico más probable, ¿ok? Es una anemia, ahí está, hemoglobina baja, ¿ya? Que va con reticulocitos elevados, o sea, una anemia hemolítica. La ictericia me sigue diciendo que es una anemia hemolítica. El incremento del LDH me sigue diciendo que es anemia hemolítica. Y la disminución de aptolobina, ¿no? También me dice que es una anemia hemolítica. O sea, hasta ahí todo es anemia hemolítica. El decirme astenia, palpitaciones, cefalea y palidez simplemente me está apoyando, no es importante para el diagnóstico, solamente es un apoyo todo esto, ¿ya? Nada más. Y la palidez, ¿no? Muy bien, entonces es una anemia hemolítica. La clave sería la letra B. Fácil, ¿ok? Muy bien. En esta pregunta me piden el diagnóstico más probable, ¿ya? Más probable, veamos. A ver, es un paciente que tiene hemoglobina de 12.5 y es mujer. Bueno, no está tan baja, ¿no? En realidad, ¿ok? No está tan baja. No sabemos cuánto era el previo, pero digamos que está en anemia. Digamos que está en anemia, ¿ya? Y que tiene hipocromía, macrocitosis. Y microcitosis, discúlpame. Hipocromía y microcitosis. Ahí recuerden, doctores, ¿ya? Que la hipocromía, la microcitosis, ¿correcto? Te dice que es una anemia microcítica hipocrómica. Ahí tenemos anemia ferropénica, anemia sideroblástica, intoxicación por plomo y, no te olvides, las talasemias también, ¿correcto? Bueno, eso es lo que nos está diciendo acá, ¿ya?
Bueno, pero hay un problema. El hierro total y la ferritina están normales, entonces no es ferropénica. No puede ser ferropénica. ¿Ya? Autoinmune tampoco. ¿Por qué, doctor? Porque me hubieran dicho ahí, pues, doctores, CUMS positivo, lo cual no me dicen. Infección por Plasmodium vivax, no, pues. Me hubieran dicho que viene con fiebre, viene de la selva, ¿no? Va con cefalea, anemia, ictericia, nada de eso me están comentando. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? Beta talasemia menor. Y puede ser, bueno, acá hay una pequeña elevación, doctores, del hemoglobina 2 y una pequeña elevación del fetal. Entonces, es la única que me queda. ¿Y las talasemias van con microcitosis, con hipercromía? Sí. Así que parece que fuera esta, solamente que no es tan agresiva todavía. Por eso es menor. Entonces sería la mejor clave. Recuerda que la talasemia es un tipo de anemia hemolítica congénita del tipo de las hemoglobinopatías cuantitativas. El problema acá es que dependiendo cuál sea, alfa talasemia, beta talasemia, lo que falta es justamente eso. En la alfa talasemia le falta la alfa globina, en la beta talasemia le falta la beta globina. ¿Correcto? Muy bien. Este parece una talasemia pero menor, o sea que no está haciendo mucha clínica. ¿Ya? Es la mejor clave, sale por descarte incluso. Muy bien. En esta pregunta me dicen qué tipo de anemia es. Veamos, me dicen que hay una anemia y que está gastrectomizado. Doctores, ¿qué tipo de anemia yo pensaré en un paciente gastrectomizado? En primer lugar, debes pensar en anemia megaloblástica, por deficiencia de B12. Y en segundo lugar, vas a pensar en anemia ferropénica, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo pienso en primer lugar en anemia megaloblástica, ¿cómo estarían las constantes corpusculares? Había macrocitrosis y normocrómica. Lo que vas a encontrar es una anemia megaloblástica. El decirme debilidad, palpitaciones y disnea no es importante para el diagnóstico, simplemente me está apoyando la anemia. ¿Ok? Muy bien, entonces este paciente probablemente tenga una anemia megaloblástica. Doctor, ¿y por qué los gastrectomizados hacen anemia megaloblástica? Recuerda que en el estómago están las células parietales, donde se producen el factor intrínseco, también conocido como factor intrínseco de Kastle, ¿correcto? El cual va a agarrar a la B12 y lo va a llevar pues hasta el hilio terminal para que se absorba. Si no hay estómago, no habrá factor intrínseco, por lo tanto no se podrá absorber la B12, llevándote a una anemia megaloblástica. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta me dicen, qué sustancia está implicada en la patogénesis? Bueno, veamos. Es una anemia macrocítica. Anemia macrocítica hay dos grupos, la megaloblástica y las no megaloblásticas. Dentro de las no megaloblásticas están las hepatopatías, el alcoholismo, problemas tiroideos, etc. ¿Ok? Pero probablemente te estén preguntando la megaloblástica, porque además acá te dicen megaloblastos. ¿Ya? Muy bien, bueno. Y además, ¿por qué? Porque me están diciendo gastritis crónica. Entonces eso me apoya, al igual que la palidez, me apoya la anemia. ¿Ok? Es una anemia megaloblástica entonces. ¿Ya? Ahora, en una anemia megaloblástica, debido a que hay una gastritis crónica, probablemente el problema sea porque en el estómago las células parietales no están funcionando bien. ¿Y por qué las células parietales, doctor? Porque en las células parietales se producen el factor intrínseco, el cual va a agarrar a la B12 y va a absorber, va a hacer que se absorba en el hilo terminal. Por lo tanto, acá el problema es el factor intrínseco, debido a que hay una gastritis crónica. Letra C.
En esta pregunta me dicen, ¿cuál de las siguientes sustancias estaría deficiente? Y explicaría el cuadro. Veamos. Una hemoglobina de 9 definitivamente está en anemia. B12 disminuido, probablemente sea una anemia megaloblástica. Entonces hasta ahí, anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Recuerda que la anemia megaloblástica puede ser por deficiencia de B12 o de B9. ¿Ah? Bueno, en este caso, el ácido fólico está normal, por lo tanto es de B12. Bueno, y la biopsia hay una gastritis crónica con atrofia de glándulas fúngicas. Ah, ya. La gastritis, esto de acá, le ha llevado pues a su anemia megaloblástica. Doctor, ¿pero qué tiene que ver el estómago con la B12? En el estómago están las células parietales, la cual van a producir factor intrínseco, que van a agarrar a la B12 para que se absorba en el ilion terminal. Si no hay factor intrínseco, porque no hay células parietales, entonces, debido a esa gastritis, es que te lleva una anemia megaloblástica. Por lo tanto, doctores, la clave acá sería factor intrínseco. ¿Correcto? Muy bien. En esta pregunta, doctores, te piden, este cuadro clínico probablemente se debe al déficit de quién. Veamos. Dice, alteración de la sensibilidad posicional y parestesia de miembros inferiores. Bueno, definitivamente estamos ante una clínica neurológica. ¿Y cuál de ellos me lleva a una clínica neurológica? Bueno, puede ser la B6, ¿no es así? La piridoxina, ¿ya? Pero al decirme alteración de la sensibilidad posicional, o sea, la profunda, ¿correcto? Ya me está diciendo que mejor es B12. Faltaría el dato acá de anemia, ¿no? Faltaría, pero bueno, ¿ok? Recuerden, doctores, algunos datitos. Recuerda que la deficiencia de tiamina te lleva a beriberi y afonía en lactantes. La tríada de beriberi, clínica neurológica, ICC y edemas. Y cuando hay edemas, a ese beriberi se le llama beriberi húmedo. La deficiencia B12, la estomatitis angular, la glositis, dermatitis seborreica y la vascularización de la córnea. La B3 o niacina, ácido nicotínico, te da la famosa pelagra. Las 3D de la pelagra, demencia, dermatitis y diarrea. La B6, piridoxina, principalmente clínica neurológica, tipo en adolescentes, neuropatía periférica y en lactantes, encefalopatía y coma. La B12 te lleva a anemia megaloblástica, que va también con neuropatía periférica, alteración vibratoria posicional. Alteración vibratoria posicional, por eso en el caso clínico, es por deficiencia de B12. B9 también te lleva a clínica de anemia megaloblástica, pero sin clínica neurológica. La vitamina K, también maofiloquinona, obviamente trastorna la coagulación porque hay factores de coagulación vitamina K dependientes, 2, 7, 9, 10. Vitamina E te lleva a neuropatía, ataxia, generación, anemia hemolítica. Vitamina D, obviamente raquitismo, osteomalacia, cronotabes y el famoso rosario costal. La vitamina A, también llamado retinol, no te olvides, ceguera nocturna, seroftalmia, queratomalacia, manchas de Bitot. Mira, esta es la seroftalmia y esta es la mancha de Bitot. ¿Ok? Y la vitamina C, el ácido ascórbico, ¿no? Escorbuto, fatiga, petequias, equimosis, sangrado, depresión, etc. ¿Ya? Bueno, por tal motivo, doctores, acá la clave sería la letra E. Deficiencia B12, por esa alteración de la sensibilidad posicional. ¿Ok? Si me he hecho solamente neuropatías, yo pensaría en B6 y en B12. Ten cuidado con eso. Bueno, acá faltaría el dato de anemia de repente, ¿no? Muy bien. En esta pregunta, autores me dicen, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Veamos, es una hemoglobina de 9, definitivamente está en anemia, ¿correcto? Macrocitosis, ok, es una anemia macrocítica que va con clínica neurológica. Ah, ya. Recuerda que cuando tengo anemia macrocítica puede ser dos, megaloblástica y no megaloblástica. Parece que no fuera no megaloblástica, será una megaloblástica por la clínica neurológica, ¿correcto? Y además tiene ictericia leve. ¿Qué doctor? Ictericia, hay hemólisis, datito. En la anemia megaloblástica hay ictericia, ¿por qué? Puede haber ictericia leve, puede haber,
por hemólisis intramedular. Hay hemólisis intramedular, no te olvides. ¿Ya? Entonces sería una anemia megaloblástica. Y la única tipo de anemia megaloblástica que tenemos acá, ¿cuál es? La anemia perniciosa, que es un tipo o es una de las causas de anemia megaloblástica, obviamente por mecanismo autoinmune. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta me piden cuál es el diagnóstico más probable, doctor. Ok, es un paciente, dice que tiene debilidad, bueno, la anemia macrocítica, es una anemia macrocítica. Recuerda que ahí tengo dos, megaloblástica y no megaloblástica. En este caso me están diciendo con cuadriparesia, pérdida de sensibilidad termoalgésica, parestesia, debilidad. Probablemente sea con clínica neurológica, entonces es una anemia megaloblástica. ¿Correcto? ¿Y cuál tenemos acá? Deficiencia de B12. Es una anemia megaloblástica. ¿Ok? Recuerda, anemia megaloblástica con clínica neurológica, deficiencia de B12. Anemia megaloblástica sin clínica neurológica, deficiencia de B9. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctores? Muy bien, veamos. Al decirme palidez, yo pienso en anemia. ¿Correcto? Al decirme que tiene ictericia, debe ser una anemia que va con un componente hemolítico. Al decirme glositis, probablemente sea la glositis de Hunter. La glositis de Hunter es, pues, doctores, la glositis de la anemia megaloblástica. ¿Y por qué piensa en eso, doctor? ¿Por qué no piensa en la glositis de anemia ferropénica? Por esto de acá. Resección de hilo terminal. Ya está, pues. Si hay una resección de hilo terminal, doctores, significa que no hay ahora el lugar donde se absorbe la B12. Por lo tanto, te lleva a deficiencia de B12. Y la anemia por deficiencia de B12, ¿qué es eso? Es una anemia megaloblástica. ¿Y la anemia megaloblástica va con un poco de ictericia? Sí, porque hay una hemólisis intramedular. ¿Va con glositis de Hunter? Claro que sí. Por lo tanto, es una anemia megaloblástica. Letra A. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta me piden cuál es el tipo de anemia, doctor. Perfecto. Veamos, la hemoglobina está abajo, definitivamente es una anemia. Con macrocitos ovalados, ok, parece que fuera una anemia macrocítica. Que además va con leucopenia, plaquetopenia. Ah, ya. ¿Cuál es esa anemia macrocítica que va con plaquetopenia, leucopenia, o sea, pancitopenia y clínica neurológica? ¿Correcto? Además de piel amarillenta, o sea, con leve ictericia. Esa es una anemia megaloblástica. ¿Correcto? Megaloblástica. Clínica neurológica, bueno, anemia macrocítica con clínica neurológica, pancitopenia. Ahí nomás te faltan los neutrófilos polisegmentados, nomás. Lo que está en amarillo te está apoyando nada más. Lo importante es lo que está en verde. ¿Ya? Probablemente sea porque deficiencia B9 o B12. Como va con clínica neurológica, B12.
Acá me están preguntando cuál es la información que usted debe buscar para llegar al diagnóstico. Veamos. Hay leucocitos en 1400, definitivamente está bajo, hay leucopenia, hemoglobina baja, hay anemia y plaquetas bajo, hay plaquetopenia. Es una pancitopenia, ¿correcto? Muy bien. Y en esta mujer con una pancitopenia, doctores, ¿qué es lo que probablemente esté pasando? ¿No? Veamos. La equimosis es la clínica de plaquetopenia. La tos intensa con esputo amarillento, la fiebre y los crépitos es la clínica de leucopenia. ¿Por qué leucopenia, doctor? Porque la leucopenia lo predispone a infección y se está infectando. Y la debilidad es la clínica de anemia. O sea, es una mujer que está haciendo pancitopenia. Y las causas de pancitopenia, doctores, digamos que es una aplasia medular, ¿ya? Si es una aplasia medular, recuerda que hay dos grandes grupos. Las adquiridas, que son los más frecuentes, creo 85% de los casos aproximadamente, y las hereditarias, 15%. Obviamente, como tiene 44 años, no voy a pensar en una causa hereditaria, voy a pensar en una causa adquirida, y además porque es lo más frecuente. Ahora, dentro de las adquiridas hay las idiopáticas, que son las más frecuentes de todas, y hay las secundarias. Bueno, ya sé que es una adquirida, tengo que saber si es idiopática o es secundaria a algo conocido. Para saber que es idiopática tengo que descartar todo lo demás, fármacos, tóxicos, infecciones, etc. ¿Correcto? Por lo tanto, acá doctores, ¿cuál sería lo importante buscar para el diagnóstico? ¿Antecedentes familiares? No, porque tiene 44 años, no creo que piense una hereditaria. ¿Hábitos dietéticos? No tanto. Infecciones bacterianas recientes, más que bacteria sería viral. Exposición previa a medicamentos, por ejemplo, cloranfenicol, ¿correcto? Antibióticos, ciclosporina, etc. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta me piden paciente qué cosa tiene. Veamos. A ver, tiene hematocrito 24, o sea, tiene anemia. Reticulocitos en 3%, no tan elevado. Leucocitos si está bajo, leucopenia, plaquetopenia, correcto. O sea, tiene anemia, leucopenia y plaquetopenia. Además tiene neutropenia también. Neutropenia. Y esta es una plaquetopenia muy severa. Plaquetopenia muy severa. ¿Ya? Que da clínica de petequias y gingivorragia. Bueno, veamos las alternativas, ¿qué te parece? A ver, anemia por deficiencia de eritropoyetina, eso sería en el contexto de una insuficiencia suprarrenal. Discúlpame, de insuficiencia renal. ¿Lo es? No, no me dice nada de eso. Anemia hemolítica, para decirme hemolítica, los reticulocitos estarían más elevados. Iría con ictericia, iría con esplenomegalia. Me dice que no hay visceromegalia acá. Por lo tanto, no es. Linfocitosis absoluta, no hay linfocitosis absoluta. Hay linfocitosis pero relativa, nada más. No es absoluta, es relativa por lo porcentual. Anemia severa, bueno, está en 8 prácticamente, puede ser. Y debe transfundirse inmediatamente una unidad de glóbulos rojos. No te dice que está descompensado. ¿Ya? Plaquetopenia severa, sí, en realidad es muy severa, pero bueno, sí lo hay. Recuerda que severa, leve, es cuando está entre 50.000 a 100.000. Moderada es cuando está, discúlpame, leve es cuando está entre 100.000 y 150.000, ¿ya? La plaquetopenia. 100.000 y 150.000. La moderada es cuando está entre 50.000 y 100.000. La severa es cuando es menos de 50.000. Y hay otra que es la muy severa, que es cuando está menos de 20.000. Bueno, lo puedo considerar como severa o muy severa. Y puede hacer riego sangrado espontáneo, claro, ¿correcto? Cuando es menos de 20.000, ya hay sangrado espontáneo. Así que sí sería la mejor clave. Letra B. Si no hubiera habido la B,
yo marcaba la letra E de repente, a lo más. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta me dicen, dichas características apoyan la sospecha de anemia por... ¿Qué tipo de anemia? Veamos. Acá hay una anemia de 8.5, correcto, hay una anemia. BCM está bajo, es microcítica. Plaquetas normal, bueno. Sideremia de 30. Si tú buscas, es una pregunta que difícil porque deberías saber más o menos los valores de sideremia y ferritina. Pero sideremia de sí 30 miligramos por decilitro está en el límite inferior. No está ni bajo ni normal. Límite inferior de la normalidad. ¿Ya? Bueno. Pero la ferritina sí está bien, hasta un poquito elevado. Está normal a elevado. Oiga, doctor, ¿debe ser una ferropénica porque es microcítica? No, no. ¿Por qué? Porque la ferritina debería estar baja, no es ferropénica. Entonces no sería carencia de hierro. Para deficiencia de B12, definitivamente tiene que haber macrocitosis. No lo hay. Para hemólisis intravascular te tiene que decir algo más. O sea, esquistocitos, aptoglobina baja, LDH elevado, no lo sé, reticulocitos elevado. No me dice nada de eso. Doctor, ¿enfermedad crónica? Sí. Porque la enfermedad crónica, la ferritina, la sideremia está normal a baja, lo está. La ferritina está normal a elevada, y lo está. Y además, hay algunas anemias por enfermedad crónica, también llamadas anemias inflamatorias, ¿ya? Donde no son normocíticas normocrómicas, son microcíticas normocrómicas. A ver, doctor, no entiendo. Recuerden que normalmente la anemia por enfermedad crónica es normocítica normocrómica. Eso es lo frecuente. Pero a veces hay anemias por enfermedad crónica que son microcíticas y normocrómicas. ¿Ya? Y en este caso, mira, hay microcítica. ¿Ok? Por eso sería la mejor clave. ¿Ok? Y además, ¿por qué? Porque te están diciendo que tiene artritis reumatoide. Ahí está la enfermedad crónica, pues. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, me dicen, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hemoglobina de 10, definitivamente es una anemia. Microcítica hipocrómica, ok, es una anemia microcítica hipocrómica, ok. Recuerda que microcítica es porque su BCM menos de 80, hipocromía porque su HCM menos de 27, ¿ya? Ahora, dentro de anemia normocítica, discúlpame, microcítica, anemia microcítica y anemia hipocrómica, ¿qué causas tenemos? Anemia ferropénica a la cabeza, anemia tipo talasemia, sideroblástica e intoxicación por plomo. ¿Ok? Y acá hay un dato importante. ¿Por qué no marco deficiencia de hierro? Porque me dicen que viene de Cerro de Pasco. Y además tiene dolor abdominal, tiene hiperactividad, hiporexia, talla baja. O sea, parece que si fuera intoxicación por plomo. Obviamente para apoyarme más me hubieran dicho pues punteado basófilo, porque no te olvides las tres cosas de la intoxicación por plomo: microcítica, hipocrómica y punteado basófilo. Acá dato importante que viene del Cerro de Pasco. Ahí está el dato. Si no hubiera habido intoxicación por plomo, ahí sí marcaba deficiencia de hierro. ¿Correcto? Muy bien.
En esta pregunta me dicen, ¿cuál es el probable diagnóstico? Veamos. Hay anemia, hay plaquetopenia y hay toda la coagulación está alterada. Doctores, en el contexto de una sepsis, ¿qué es eso? Una coagulación intravascular diseminada. Recuerda que esta yo lo divido en dos, aguda y crónica. La aguda viene con clínica de sangrado, la crónica viene con clínica de isquemia, ¿correcto? Y general, la causa aguda hay un montón, pero la más frecuente de todas y a la vez la más frecuente de SID también, de coagulación intravascular diseminada, es la sepsis. Y de crónica quiero que recuerdes a las neoplasias, ¿ya? Por lo tanto, tiene una sepsis que altera todo. Hay anemia hemolítica, ahí está, hay plaquetopenia y todos los tiempos están alterados con fibrinógeno consumido. Es una SID. Por lo tanto, y hay una sepsis. Y además viene con sangrado, mira. Hematuria, lesiones purpúricas. Ah, ya pues, doctores, esta es una coagulación intravascular diseminada, aguda. ¿Cuál sería su tratamiento en estos casos? Para la aguda, su tratamiento es reemplazarlo. O sea, transfusión de plaquetas, transfusión de plasma fresco congelado o transfusión de crío precipitado también. ¿Correcto? Muy bien. Acá me piden qué prueba está alterada. Doctores, es un paciente hemofílico, punto. Lo demás es por gusto. Depende, te apoya acá que diga tiene familiar afirma o tiene un sangrado, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un hemofílico. Tú sabes que la hemofilia es un tipo de trastorno de hemostasia secundaria debido a la deficiencia de factores de coagulación. Hay hemofilia tipo A, hay hemofilia tipo B y hemofilia tipo C. Esta es la deficiencia del factor 8. Esta es la deficiencia del factor 9. Y esta es la deficiencia del factor 11. Y tú sabes que el 8, 9 y 11 están dentro de la vía intrínseca. ¿Y qué cosa se altera en todos los casos? El TTPA. El TTPA va a estar prolongado, va a estar elevado. ¿Correcto? TTPA. Por lo tanto, es la prueba que va a estar alterada, sea cual sea la hemofilia. Tiempo parcial de tromboplastina activado. Letra A. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda que el más frecuente es el tipo A, hemofilia clásica. ¿Correcto? La hemofilia clásica o hemofilia tipo A. Es la más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Me piden el diagnóstico. Dice que tiene factor de 8 en 3%. Definitivamente está bajo la funcionalidad del factor 8. ¿Ya? Recuerda que normalmente, ¿no? Su funcionalidad está por encima de 40% o 45%. Si está entre 5 y 40% es una disfuncionalidad leve. Entre 1 a 5% es moderada y menos de 1% es severa. ¿Ya? O sea, estamos hablando de una hemofilia tipo A. Hemofilia clásica también llamada y la más frecuente. Recuerda que es ligada al cromosoma X, o sea, ligada al sexo. Por eso es típico de los varones. Las mujeres suelen, no siempre, suelen ser portadoras. ¿Ok? Al decirme sangrado y artropatía de rodilla, bueno, me apoya el diagnóstico. Recuerda que la complicación más frecuente de una hemofilia, es la artropatía crónica, ya que suelen venir a la emergencia con sangrados en articulaciones, o sea, hemartrosis. Pobre rodilla queda anquilosada, destruida, crónicamente, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que sea una hemofilia tipo A, por la deficiencia del factor 8, ¿ya? Y en este caso, si quiere lucirte, es moderada, porque esta funcionalidad es entre 1 y 5%, ¿ok?
En esta pregunta me piden, ¿cuál es el diagnóstico más probable, doctores? Me dice que tiene petequias y epistaxis. Cuando a ti te digan petequias, escucha, cuando a ti te digan petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, piensa en trastorno de hemostasia primaria, porque son sangrados superficiales. Y dentro de ellos quiero que pienses primero en PTI. Lo primero que debes pensar, ¿correcto? Ya, doctor, voy a pensar en PTI. Y una semana antes cursó con proceso viral respiratorio. Eso es lo típico del PTI, de la trombocitopenia inmune, que es 2 a 4 semanas antes haya un cuadro viral previo. En este niño, que desencadene una plaquetopenia aislada. Es un PTI. Oiga, doctor, y por eso lo puse en rojo, las plaquetas están en 150.000. Tiene razón, no está muy bajo, está en el límite inferior de la normalidad. Pero no sabemos cuánto ha tenido antes. ¿Qué tal antes tenía 400.000 normalmente? O 350.000 y ahora tiene 150.000. Entonces sí puede ser que haya bajado. Además que todo me habla de eso, ¿no? Por eso lo puse en rojo, es medio dudoso, pero es lo más probable. Así que sería un PTI. Si vemos las otras claves, obviamente no van a ser hemofilia tipo B. Nada que ver, pues la hemofilia va con sangrados profundos. Nada que ver. Púrpura de genos iría con púrpuras palpables, típico en miembros inferiores, en cara posterior, en glúteos. Y no iría con trastorno de hemostasia, o sea, con sangrados. El SHU me hubiera dicho una diarrea previa. Nada de eso me dicen. Además de la triada, lesión renal, ¿correcto? De la anemia hemolítica microangiopática y la plaquetopenia. Nada de eso me dicen. Por eso la mejor clave es PTI. ¿Ok? A pesar de que te digan 150.000. De repente antes tenías 350 o 400. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Dice. Veamos. Hay una plaquetopenia evidente, es una plaquetopenia severa, ¿ok? Tiene petequias, equimosis, epistaxis. Ya te he dicho, petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, sangrados superficiales. Pienso en trastorno de hemostasia primaria y dentro de ellas a la cabeza, PTI. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces parece que fue un PTI. Porque tiene una plaquetopenia aislada, ya que la hemoglobina no está tan baja y los leucocitos están normales. No hay neutropenia. Entonces es un PTI. ¿Correcto? Y probablemente tenga que ver algo ahí la vacuna del sarampión, como un desencadenante. La clave sería PTI, púrpura trombocitopénica inmune. En esta pregunta me piden cuál es la deficiencia que sospecha. A ver, tiempo de sangrado gingival moderado y tiempo de sangría prolongado. Cuando el tiempo de sangría está prolongado, recuerda que el tiempo de sangría evalúa la hemostasia primaria, la función plaquetaria. La función plaquetaria y el conteo de plaquetas también, indirectamente. Entonces, con esto me está diciendo que es un trastorno de hemostasia primaria. Y a la cabeza yo pienso problema plaquetario, ¿correcto? Pienso en PTI. ¿Y el PTI va con gingivorragia? Claro que sí. Y al decirme tiempo de coagulación normal, o sea, significa que la hemostasia secundaria está bien. Entonces, un problema de hemostasia primaria, ¿correcto? Que tiene, pues, doctores, probablemente problema plaquetario, probablemente. ¿Ok? Así que voy a pensar en plaquetario. Vitamina K me iría con problema de hemostasia secundaria. Factor de coagulación 11, o sea, hemofilia tipo C, me iría con trastorno de hemostasia secundaria. Fibrinógeno consumido igual, hemostasia secundaria. Factor también, hemostasia secundaria. Por lo tanto, la mejor clave, la letra B. ¿Ok? Probablemente este paciente sea un PTI, probablemente.
En esta pregunta, ¿cuál es el diagnóstico probable? Me dice que tiene petequias. Ok, si yo sé que es una pregunta de hematología y me dicen petequias, equimosis, gingivorragia o epistaxis, yo pienso en trastorno de hemostasia primaria y a la cabeza PTI, ¿correcto? Problema plaquetario. Muy bien. Y dice, tuvo un cuadro respiratorio previo hace 3 semanas. Eso es típico del PTI. 2 a 4 semanas antes, un cuadro viral previo. Ya está. Esto parece que fuera un PTI. Y típico de niños también, ¿ah? De niños. Por lo tanto, es un PTI. Recuerda que esto está mediado por anticuerpos, autoanticuerpos para ser exactos. Si te preguntan qué tipo dije, IgG. ¿Ya? IgG. ¿Correcto? Muy bien. Me piden acá, ¿qué tratamiento indicaría? Bueno, es una plaquetopenia definitivamente, que viene con petequias y gingivorragia. Perfecto, es una plaquetopenia, ¿ok? La hemoglobina está en límite inferior, bueno. Y es un niño, ¿correcto? Lo primero que pensaré en una plaquetopenia aislada, doctores, es un PTI. Es un PTI, ¿correcto? Por lo tanto, es lo más probable. Ahora, en base a mi diagnóstico más probable, o sea, PTI, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, para eso, esta es una pregunta que en realidad es algo difícil, porque hay dos alternativas que pueden ser observación o corticoide, ¿ya? Para eso tenemos que guiarnos de este cuadro, determinar primero la gravedad del PTI, ¿ya? Hay de 0 hasta 5. Si te ubicas, no voy a perder tiempo, nuestro paciente ha tenido, ¿qué cosa? Petequias y sangrado tipo gingivorragia, y escaso, por lo tanto estaría en el grado 3, si te das cuenta. ¿Ya? Mira, acá tiene, acá está, petequias, ¿correcto? Sangrados, ¿no? ¿Correcto? Así que sí puede ser esa. Entonces tipo 3, entonces estaría acá, de 0 a 3, grado 0 a 3. Luego te preguntas, ¿tiene menos de, es grado 3? Sí, ya es grado 3. ¿Está planeada una cirugía? No. ¿Pero tiene menos de 30.000? Sí. ¿Y alguno de estos? ¿Ok? Por lo tanto, parece que fuera este lado. Ahora te preguntas, ¿sí? Sí, sí tiene esto. Es un grado 3. Muy bien. Ahora te preguntas, ¿tengo la prontitud para elevar rápidamente las plaquetas ahorita? No sé, pues porque se va a operar. ¿Tengo esa premura? No, no te lo dicen. Por lo tanto, iniciar tratamiento con glucocorticoides. Si yo te hubiera dicho que no, tengo la prontitud, tengo la celeridad de que tengo que subirle rápido las plaquetas porque ahorita va a entrar a sala de operaciones de acá a 2 días, ahí se hubiera marcado esta de acá. Inmunoglobulina endovenoso o anti-D, ¿correcto? Pero no, te dicen que corticoides. Listo. Acá sería observación también. Bueno, por lo tanto, doctores, la mejor clave acá sería prednisona. Porque mira, tiene 20.000 y tiene sangrado gingival. Y no estoy presuroso de subir las plaquetas. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable, doctor? Bueno, estamos ante una anemia, ¿correcto? Ante una falla renal, ¿ok? Además me dice que tiene lesiones purpúricas, eso me habla de plaquetopenia. Tiene fiebre, tiene ictericia, probablemente sea una anemia hemolítica. Y trastorno sensorio, o sea, clínica neurológica. Doctores, esto que te acabo de decir, 1, 2, 3, 4 y 5, es la pentada de una patología conocida. ¿Qué patología viene con su pentada? El PTT, ¿no? El PTT va con anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia por consumo, la lesión renal, la clínica neurológica
y la fiebre. Esta es la pentada de la púrpura trombocitopénica trombótica. El cual tú sabes hay dos tipos, la adquirida y la congénita, ¿correcto? La congénita es porque le falta el ADAM S13, pero la adquirida es porque hay autoanticuerpos contra el ADAM S13. Recuerda que el ADAM S13 es una proteasa que degrada el factor de von Willebrand. Como no hay ADAM S13 o no funciona bien, o no hay cantidad, o está degradado, entonces no podrá romper al factor de von Willebrand. Entonces las plaquetas van a quedar aglomeradas, dándote hemólisis, dándote plaquetopenia por consumo, lesión renal, neurológico, clínica neurológica y fiebre. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento del PTT? La plasmaféresis o recambio plasmático. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta me piden, con este cuadro la terapia indicada es transfusión de, veamos. Doctores, acá me hablan de anemia con esquistocitos, o sea, es una anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Diuresis de 400 mililitros en 24 horas, o sea, hay una lesión renal. ¿Correcto? Hay fiebre. Hay cefalea, desorientación y hiparesia, o sea, hay clínica neurológica. Doctores, esto me hace recordar, si bien no está la pentada, pero me hace recordar una pentada. ¿A qué pentada? A la pentada de púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces a mí me parece correcto que estamos frente a una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Ok? Si no me hubieran dicho la clínica neurológica, correcto, tipo hemiparesia, cefalea intensa, eso, hubiera pensado una coagulación intravascular diseminada. Pero como me dicen la clínica neurológica, yo pienso en la pentada de la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Porque estaba con qué? Anemia hemolítica microangiopática, CUMS negativo, obviamente, plaquetopenia por consumo, la lesión renal, la clínica neurológica y la fiebre. ¿Correcto? Hay 4 de estas. O sea, yo pienso en PTT. Nuevamente repito, si no me hubieran dicho la clínica neurológica, hubiera pensado que es una coagulación intravascular diseminada, de repente. Bueno, y en el PTT, ¿cuál es el tratamiento? La plasmaféresis, recambio plasmático. Pero mira lo que dice el UpToDate. No habría clave, ¿eh? No habría clave. Pero mira lo que dice el UpToDate. Infusión de plasma como medida temporal ante un PTT. Y acá lo dice, ¿eh? Después le das una leída. La infusión de plasma no es un sustituto adecuado del recambio plasmático. TPE es recambio plasmático, ¿ya? O plasmaféresis. En el tratamiento del TTP inmunitario, y la TTP no debe retrasarse para permitir la infusión de plasma. O sea, es una medida temporal, pero no sería lo ideal. ¿Ok? Acá dice, sin embargo, mira, lo voy a poner con amarillo. Sin embargo, es posible que la TTP no esté disponible de inmediato para todos los pacientes. Y la infusión de plasma, o sea, el plasma fresco, puede proporcionar un beneficio temporal en algunos pacientes. ¿Te das cuenta? Por eso nada más es que daré clave la letra D. ¿Correcto? Solo por eso. Ahora, doctor, ¿qué tal es un SIT? Ya, si fuera un SIT, lo cual dudo, ¿ok? Porque hay clínica neurológica, sería la D. También, plasma fresco. O sea, por las 2 razones, también es la D. ¿Correcto? Letra D. Muy bien. Esta pregunta me piden, ¿se diagnostica leucemia? ¿Qué es leucemia? A ver, veamos. Es un niño de 10 años que puede por presentar sangrado y anemia de forma aguda. Después de hacer la punción en el
bla, 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 se diagnostica leucemia. Ah, ya. Te están preguntando acá, doctores, ¿dónde está, pues, o dónde se hace el aspirado de médula ósea? ¿Correcto? Para hacer el diagnóstico. Recuerda que la leucemia, ya, es una neoplasia hematológica de la médula ósea. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico, tengo que pedirle aspirado de médula ósea. Y para decir que es una leucemia aguda, porque probablemente lo que están hablando, tiene que haber blastos más del 20%. ¿Y dónde hago esto? Bueno, lo puedo hacer en el esternón o en las hueso ilíaco. Esternón y hueso ilíaco. ¿Ya? Otra opción, huesos largos. ¿Y acá qué sería? ¿Qué tengo acá? ¿Ilíaco o esternón? Tengo esternón. ¿Ya? Esternón o cresta ilíaco o hueso ilíaco. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta me piden cuál es el diagnóstico más probable. Es un niño con pancitopenia y visceromegalia. Doctores, cuando tú tengas una pancitopenia, pregúntate si viene con visceromegalia y con adenopatías o si viene sin visceromegalia, sin adenopatías. Doctores, si no viene con visceromegalia con adenopatías, esto es una aplasia medular. Lo más probable, quiero que pienses en eso. En aplasia medular. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si te dice que viene con adenopatías, con visceromegalia, ahí quiero que pienses en leucemia aguda. Y en este caso, ¿qué me dicen? Doctor, visceromegalia. Perfecto. Sería una leucemia aguda. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál tengo acá? Aguda mieloide o linfoide aguda. Como es niño, en niños es más frecuente la linfoide. Linfoblástica aguda. Letra A. Recuerda que la mieloides es más de los adultos y son de peor pronóstico, ¿ya? Comparado con la linfoide. ¿Correcto? Muy bien. En esta pregunta me piden cuál es el diagnóstico más probable. Bueno, veamos. Hay leucocitosis. Bueno, primero, es un paciente o es una pregunta de hematología que viene con dolor en espalda, extremidades. Doctores, si tú es mi recomendación, si estás frente a una pregunta de hematología y te dicen dolor óseo, dolor de espalda, extremidades, esternón, etcétera, piensa ahí la edad. Si es niño, adolescente, joven, ahí piensa en anemias hemolíticas, probablemente congénitas, y leucemias, probablemente agudas. Pero si fuera adulto, anciano, quiero que pienses en mieloma múltiple y en leucemia. ¿Correcto? En este caso es un adulto anciano, o sea, pienso en mieloma múltiple y en leucemia. Perfecto. ¿Me dicen algo más para pensar en mieloma múltiple? No, porque no me dicen hipercalcemia, no me dicen falla renal, no me dicen proteínas elevadas en sangre, proteína de Benz-Jones, nada de eso. Así que parece que fue una leucemia. Tiene leucocitosis, ya, me pinta para leucemia. Anemia, pinta para leucemia. Visceromegalia, pinta para leucemia. Y al decirme bastones de Auer, ese es de leucemia aguda. ¿De qué tipo? Mieloide. Y ahí tienes, mira. Mira los bastones de Auer. Bueno, acá no se ve bien, acá se ve mejor. Mira esos bastones por todos lados. Bastones de Auer, ¿ya? Dentro de los leucocitos. Por lo tanto, sería una leucemia mieloide aguda. ¿Ok? Digo mieloide por los bastones de Auer, no te olvides. La clave sería la letra A. Muy bien.
En esta pregunta me piden cuál es el diagnóstico más probable, doctores. Ok, dice que tiene leucocitosis, células atípicas. Ok, leucocitosis con células atípicas. Eso me hace pensar en leucemia. Y al decirme adenopatías y epiceromegalia, me apoya que sea una leucemia. ¿Ok? Ahora, es un neonato, así que probablemente sea una leucemia congénita. ¿Ok? Recuerda, las leucemias agudas en el primer año de vida, piensa en mieloide, ¿ya? Más que linfoide. ¿Correcto? Muy bien. Mieloide, en el primer año de vida. Muy bien. Esta pregunta me pide cuál es el diagnóstico más probable. Astenia, pérdida de peso, fiebre y adenopatías. Doctores, la astenia, la pérdida de peso y la fiebre me hace recordar a algo llamado los síntomas tipo B. Y a decirme adenopatía cervical me está apoyando. Gracias a esto y a esto yo pienso en linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, ¿correcto? O sea, linfomas de células tipo B, porque lo más frecuente es que sea derivado de linfocitos tipo B, ¿correcto? Linfoma de Hodgkin. Recuerda esos síntomas tipo B. No te olvides también el signo de Hoster, el H-O-S-T-E-R, signo de Hoster, es el dolor en el ganglio después del consumo de alcohol, signo de Hoster, ¿ya? Para el linfoma de Hodgkin, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Me preguntan acá, ¿no? Veamos. Es un paciente que viene con dolor de espalda. Ok, pregunta de hematología, que viene con dolor de hueso, dolor de esternón, de espalda, etcétera. Pregúntate, ¿es niño, adolescente, joven? Piensa en leucemia aguda, anemias hemolíticas, probablemente congénitas. Y si es adulto, anciano, piensa en mieloma múltiple y en leucemia. ¿Ok? En este caso, ¿qué es? Adulto, doctor, anciano, 62 años. Perfecto, pienso en mieloma múltiple y en leucemia. Me dicen anemia, ok, hipercalcemia, lesiones osteolíticas, ya está. Eso es una mieloma múltiple, ¿correcto? También te hubieran dicho, pues doctores, anemia normocítica normocrómica, también te hubieran dicho LDH elevado, también te hubieran dicho proteínas elevadas en sangre, te hubieran dicho el pico monoclonal, ok, que es la proteína M, ¿ya? Lesiones en sacabocado, falla renal, ¿ok? Eso es lo que te hubieran apoyado, la hipercalcemia también, ¿ok? Bueno, por lo tanto, este es un mieloma múltiple, fácil. Recuerda que estos son derivados de linfocitos tipo B, lo más probable, ¿ok? Porque es una plasmocitopatía, pues, ¿ya? En esta pregunta me piden el diagnóstico. Miren, doctores, es un paciente que viene con lumbalgia, ya te he dicho. Pregunta de hematología con dolor óseo, lumbalgia, dolor de espalda, esternón. Si es adulto anciano, piensa pues en mieloma múltiple y segundo puesto leucemia. Si es adulto, mira, tiene 56 años. Ah, ya, piensa en mieloma múltiple. Plasmocito medular 20%, ya está, mieloma múltiple. Proteína de pico monoclonal, mira, lesiones osteolíticas, es mieloma múltiple. Si te hubieran dicho proteínas elevadas en sangre, te hubieran dicho además proteínas de Baines-Jones, te hubieran dicho además de repente LDH elevado, anemia normocítica normocrómica, ya.
Eso apoya para pensar en mieloma múltiple, un tipo de gamapatía monoclonal o también llamado plasmocitopatía. ¿Derivado de qué linfocitos? Linfocito tipo B. ¿Ok? Por lo tanto, es un mieloma múltiple. ¿No? No sería de significado incierto. ¿Por qué, doctor? Porque estaría asintomático. Y este no está asintomático, está con dolor. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Me piden esta pregunta. A ver, duelen todos los huesos, ya está. Cuando te dicen una pregunta de hematología, ¿duelen todos los huesos? Pregúntate la edad. Si es adulto anciano, pienso en mieloma múltiple y en leucemia. Si es niño adolescente joven, pienso en anemias hemolíticas y en leucemia. En este caso tiene 67 años. Pienso entonces en mieloma múltiple y en leucemia. Veamos, hay una anemia, BCG elevado. BCG elevado es típico, ¿ya? Más que el LDH, ¿ya? La BCG elevada es típico de mieloma múltiple. Pico monoclonal también. Hipercalcemia. Recuerda que el calcio normal sérico es de 8 a 10. Todo pinta, doctores, para que esto sea un mieloma múltiple. Por lo tanto, la clave sería la letra A. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, me piden cuál es el componente del hemodiderivado ha causado esta reacción. Bueno, aquí esta es una pregunta de reacción posttransfusional. Dentro de las reacciones posttransfusionales, ¿ok? Lo puedo dividir de la siguiente manera. En inmunes y no inmunes y además en inmediatas y tardías. ¿Cuál de estas va con clínica respiratoria, tos con esputo espumoso que te habla de un edema agudo de pulmón y que en la placa se ve ese edema agudo? Ok, ahí pensaremos en esta de acá, en una conocida como TRALI, por sus siglas en inglés, o LPART, para sus siglas en español. Bueno, el TRALI es la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Si te das cuenta, acá dicen, debido a la desgranulación de los granulocitos, ¿ok?, del receptor dentro del pulmón. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Granulocitos. Pregunta difícil, lo entiendo, correcto, pero ahí lo tienes, el TRALI, ¿ya? Muy bien, le das una leída a eso, ¿correcto? Muy bien. En esta pregunta, ¿cuál es la dosis de transfusión? Dice, tiene 6 años y hay que transfundirlo. Ok, obviamente es una pregunta de transfusión de hematíes. Ok, recuerda, la transfusión de hematíes o de paquete globular es de 10 a 20 cc por kilo por dosis. ¿Correcto? Transfusión de plaquetas va a depender si es menor de 10 kilos o si es mayor de 10 kilos. Si es menor de 10 kilos le vas a dar 10 a 15 cc por kilo por dosis. Y si es mayor de 10 kilos le vas a dar una unidad de plaquetas, ¿ok?, por cada 10 kilos de peso. Si pesa 20 kilos, 2 unidades. 30 kilos, 3 unidades. ¿Correcto? Por lo tanto, acá la clave, ¿cuál sería? 10 a 20 cc por kilo. Letra C. Siempre previo consentimiento informado y previa reacción cruzada. ¿Ok? Muy bien.